Es momento ahora de seguir recorriendo el mundo con la información en el siguiente resumen de noticias internacionales. 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos con ustedes trayendo toda la información del mundo aquí en France 24. Vamos a los titulares. Los gobiernos que asisten a la COP30 que organiza la ONU en Brasil están atentos a la influencia de Donald Trump contra la cumbre climática, aunque Estados Unidos esté ausente. Líderes latinoamericanos rechazaron la postura del jefe de la Casa Blanca por describir el cambio climático como el mayor engaño del mundo. Tenemos el reporte. Entró en efecto la cancelación de vuelos en Estados Unidos. Las autoridades aeroportuarias comenzaron la reducción del tráfico aéreo para intentar equilibrar la falta de fondos que tiene a los controladores trabajando horas extra y sin sueldos por el cierre del gobierno que ya va en su día 38. Y el tifón Kalmaegi golpea a Vietnam, donde ya deja al menos 5 muertos y más de 500.000 evacuados tras su paso por Filipinas, donde cobró más de 180 víctimas. Ahora los filipinos esperan también la llegada de otro tifón. Además, en este bloque iremos en directo a París con Erika Olavarría para hablar de más reacciones al informe que reveló la falta de previsión de seguridad del Museo Louvre. También se conocieron nuevos detalles del atropellamiento masivo en Olerón y hablamos del incidente por la presentación de la Filarmónica Israelí en París. En minutos, primero el informativo. Comenzamos en las noticias de Belém, donde se realiza la cumbre del clima de la ONU COP30. Después de los discursos iniciales de líderes, se preparan las negociaciones a partir de la próxima semana. Por el momento, la sombra de Donald Trump, que podría intentar bloquear acuerdos climáticos, pesa sobre los asistentes, pese a que por ahora el país no envió delegados y a que el propio Trump calificó el cambio climático de estafa. Declaración rechazada por presidentes latinoamericanos. Vamos a Brasil con nuestra enviada especial, María Clara Calle. Buen día para ti, María, y hablemos primero de Donald Trump, que no asiste a la cumbre ni enviará de momento negociadores, aunque se reservó ese derecho, y que podría intentar torpedear los acuerdos. En efecto, la ausencia posible de Estados Unidos ronda en los pasillos de las negociaciones de la COP30 aquí en Belém, en Brasil. Por ahora, sigue teniendo hasta el próximo 10 de noviembre para decidir qué clase de grupo envía a las negociaciones, ya que ese día comienzan las discusiones técnicas como tal de la cumbre climática. Él ya había afirmado que no enviaría una delegación de alto nivel. La pregunta es si enviará alguna persona en absoluto. De todas maneras, incluso si no manda ningún grupo, Estados Unidos puede ejercer presión, como ya lo ha hecho esta administración de Donald Trump este año. Por ejemplo, en agosto de 2025, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que dijo que no dudaría en tomar represalias en contra de los países que aprobaran imponer un impuesto a la industria marítima internacional según la clase de contaminación que emitieran. Y eso hizo que la posibilidad de ese impuesto se cayera. También en agosto de 2025, Estados Unidos le envió un comunicado a diferentes países que estaban intentando negociar un límite para la producción de plásticos, algo fundamental para la industria de los combustibles fósiles, ya que más del 90% de los plásticos del planeta provienen del petróleo. Y ese comunicado que envió la Casa Blanca sirvió de presión para que dicha restricción se cayera. Ahora la pregunta entonces es qué tanta injerencia puede tener Estados Unidos aquí en la COP30, incluso sin estar presente en las mesas de negociaciones. Y por eso el jefe de la delegación de la Unión Europea en las negociaciones de la COP30 afirmó que se debe blindar a la cumbre de manera tal que puedan responder a la presión política que existe en el momento. Bueno, María Clara, por otro lado, ¿cómo seguirá avanzando la agenda el día de hoy? Hoy es el segundo y último día de la cumbre de los líderes de la COP30. El pasado 6 de noviembre vimos los rostros más representativos con la apertura del anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y otros líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron aquí el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario francés Emmanuel Macron, el primer ministro
Keir Starmer, entre otros. Esto significa que quizás los rostros que veamos en la segunda y última jornada de la cumbre no sean de tan alto nivel como el día de apertura y quizás los discursos estén más encabezados por jefes de delegación o por ministros de Exteriores o de Medio Ambiente. Lo que sí llama la atención es que durante la cumbre de los líderes se van a realizar en total 3 mesas redondas, donde esos jefes de Estado negocian diferentes temas. Y al final de esta jornada, el tema será los 10 años del Acuerdo de París, que se cumplen precisamente en 2025. Y este año tiene una particularidad, y es que se vence el plazo que trazó ese pacto en la capital francesa, de que cada 5 años cada país debía renovar sus compromisos de qué acciones iban a tomar para comprometerse a limitar los gases de efecto invernadero que contaminan el planeta. Y a pesar de que 195 partes firmaron el Acuerdo de París, al 2025 solamente 60 actualizaron esas metas que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Y según esto, el Programa de Medio Ambiente de la ONU estima que si todos esos planes se cumplen, el planeta se calentaría entre 2,3 y 2,5 grados Celsius. Esto es por encima del 1,5 grados Celsius que propuso el Acuerdo de París. Pues muchas gracias, María Clara. Vamos a continuar con más noticias y hablamos de carimbó, una música y una danza de la región de Pará, que tiene sus orígenes en la cultura afroindígena de la Amazonía brasileña. Debido a la fuerte influencia africana, sufrió una gran represión durante siglos, llegando incluso a ser prohibida y perseguida por la policía. Pero en las últimas décadas el cambio ha resurgido con fuerza como música regional. Hoy representa un aspecto importante de la cultura local de Belém, la ciudad de la COP30. Veamos. Es el ritmo frenético del carimbó, una expresión artística amazónica donde la cultura indígena se mezcla a los ritmos traídos por los esclavos africanos. Su esencia está en un tambor llamado curimbó, una derivación del nombre indígena tupí corimbó, que significa palo que produce sonido. En 1880, el carimbó fue criminalizado por el gobierno por considerarlo una forma de desorden público. Las personas eran arrestadas por hacer música. En realidad, éramos una colonia y todo lo que era considerado bueno venía de fuera. Hasta hace poco tiempo era muy común que la policía interrumpiese las presentaciones. Pero las cosas han cambiado. En los últimos años, el carimbó ha ganado fuerza en Belém. En 2014 incluso fue declarado Patrimonio Cultural de Brasil. Es una cosa que sentimos que es ancestral. Yo me siento emocionada al explicarlo, pero es una cosa que vas sintiendo a partir del momento en que llega la percusión. El carimbó no es solo una danza sensual. También fomenta el sentido de pertenencia y la transmisión de la tradición oral al más puro estilo africano. Mi padre contaba esta historia que no paraba de repetir. A quien le preguntase sobre el carimbó, él venía con esta historia y yo fui aprendiendo con él. En 1968, su padre fundó el grupo Os Africanos. El nombre recuerda una masacre de esclavos perpetrada en una isla del Pará. Varias personas, niños y adolescentes, pasaron por aquí para adquirir conocimiento para llevar el carimbó a la calle. En sus clases, Mestre Tomás habla mucho de resistencia, un concepto esencial para la sobrevivencia del carimbó. Cambio de tema. En Estados Unidos iniciaron las cancelaciones de vuelos como respuesta al cierre de gobierno. Según la página especializada FlightAware, al menos 810 vuelos se han quedado en tierra este viernes. Ante la falta de pagos, los controladores aéreos y los agentes aeroportuarios continúan faltando a sus turnos, generando nuevos retrasos. Más detalles en este informe. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos.
A partir de este viernes se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. Más temas. Tras devastar a Filipinas a principios de esta semana, causando más de 180 muertos, el tifón Kalmaegyi tocó tierra el jueves en el centro de Vietnam. Las autoridades informan ya de al menos 5 muertos y más de 500.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Mientras tanto, el gobierno de Filipinas afirma que se está preparando para un nuevo tifón. Veamos. Techos arrancados, árboles desarraigados, cables eléctricos destrozados. El tifón Kalmaegyi golpeó el jueves por la noche el centro de Vietnam con vientos de más de 149 kilómetros por hora. Este hotel de la provincia de Gia Lai no se salvó. Los empleados aún están conmocionados. Lamento mucho lo que le ha pasado al hotel con todos estos vidrios rotos. El viento es tan fuerte que nada puede resistirlo. Nunca habíamos tenido un viento tan fuerte aquí. Es una catástrofe natural. ¿Qué podemos hacer? Fui testigo de un tifón muy violento en el norte de Vietnam en los años 80. Es la segunda vez que veo un fenómeno de este tipo. En total, más de 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas y ya se han cerrado las escuelas y 5 aeropuertos. Las autoridades vietnamitas ya han contabilizado varios muertos en las provincias de Quang Ninh Ngai, Gia Lai y Dak Lak. Si bien Vietnam suele verse afectado por una decena de tifones al año, Kalmaegyi es ya el 13º que azota el país en 2025, una intensificación que los científicos atribuyen directamente al calentamiento global. Mientras tanto, Filipinas está de nuevo en alerta. Un nuevo tifón llamado Phung Wong debería tocar tierra el domingo. Una explosión en una mezquita de Yakarta, capital de Indonesia, dejó decenas de heridos durante la oración del viernes. Un joven de 17 años fue identificado como el presunto autor. El jefe de la policía de Yakarta informó que 55 personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa gravedad, incluyendo quemaduras causadas por la explosión en el templo, ubicado dentro de un complejo escolar. Y la policía española arrestó a 13 sospechosos de una célula del Tren de Aragua en el país europeo. Los agentes también desmantelaron 2 laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como Tusi, principal fuente de ingresos de los criminales. Las detenciones son el resultado de las investigaciones de un grupo de trabajo específico de la policía española, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol, el Pacto 2.0 de la Unión Europea.